La niñera fue despedida por robo y el millonario le hizo una pregunta. La respuesta de ella hizo que él cayera de rodillas. Margarita siempre fue una mujer de pocas palabras, pero de muchas acciones. Con su delantal siempre impecable y el cabello negro recogido en un moño sencillo, caminaba por las calles concurridas de la ciudad, llevando a María, su pequeña hija, de la mano. Desde que su esposo falleció en un trágico accidente, Margarita asumió sola el papel de madre y padre, enfrentando las dificultades con una valentía inquebrantable. Cuidar de María era su prioridad, y fue con ese pensamiento que aceptó el trabajo como niñera en la casa de Alejandro Morales, uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. La mansión de los Morales era un verdadero palacio, imponente y lujoso, con jardines que parecían no tener fin y un equipo de empleados que funcionaba como un reloj, cada uno en su función específica. Desde el primer día, Margarita sabía que ese trabajo era su oportunidad para ofrecerle a María un futuro mejor. Alejandro Morales era un hombre serio, con un aire de superioridad que intimidaba a muchos. Su esposa, Dolores, era una mujer elegante, siempre vestida con las últimas tendencias de la moda, pero había algo en sus ojos que incomodaba a Margarita. Era como si, aunque no conociera a Margarita, Dolores ya albergara un profundo desprecio hacia ella. Sin embargo, Margarita no se dejaba intimidar. Se enfocaba en sus tareas, cuidando de la hija de Alejandro con el mismo cariño que dedicaba a María. La niña, de apenas 3 años, ya la llamaba mamá Margarita, y eso llenaba el corazón de Margarita de una felicidad silenciosa. En los pasillos de la mansión, el sonido de las risas de los niños era lo que la mantenía firme, incluso en los días más difíciles. Poco a poco, Margarita empezó a notar las miradas de desconfianza que Dolores le lanzaba. Eran miradas furtivas, pero cargadas de una intensidad que hacía que Margarita se sintiera como si estuviera siendo constantemente juzgada. Aún así, ella seguía firme en su trabajo, siempre cumpliendo con sus obligaciones con excelencia, tratando de no dejarse afectar por la tensión que empezaba a instalarse. Los días en la mansión de los Morales eran largos, y la rutina, aunque cansada, ofrecía a Margarita la seguridad que tanto necesitaba para sostener a su hija. Sin embargo, esa seguridad era frágil. Algo en la atmósfera de esa casa indicaba que se aproximaba a una tormenta, aunque Margarita aún no podía discernir la forma que esa tormenta tomaría. Detrás de las paredes opulentas y los gestos pulidos, había secretos enterrados, y Margarita, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse en el centro de una red de intrigas que cambiaría su vida para siempre. El destino parecía estar tejiendo, en silencio, el desarrollo de eventos que la pondrían frente a frente con los desafíos más difíciles que jamás había enfrentado. Pero Margarita, fuerte en su esencia, no se dejaría intimidar fácilmente. Cuando una de sus compañeras de trabajo comentó en tono bajo, casi como un susurro, sobre cómo Dolores parecía estar más distante y preocupada, Margarita solo sonrió y continuó con sus tareas. Al final, ¿qué más podía hacer? Necesitaba el trabajo, necesitaba seguir proveyendo para María. Sin embargo, esa sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse no la dejaba. Aunque las sospechas flotaban en el aire, Margarita siguió con su rutina, sin desviarse de sus responsabilidades. Su única preocupación real era asegurar que su hija tuviera todo lo que necesitaba. Pero poco sabía ella, que los días de paz y estabilidad estaban a punto de terminar. Lo que comenzaba a desarrollarse detrás de las escenas de la mansión de los Morales no era algo que Margarita pudiera prever o controlar. Y así, la vida de Margarita, siempre marcada por su dedicación y sacrificio, comenzaba a entrar en una fase de incertidumbres y desafíos. La mansión que un día fue su refugio de estabilidad estaba a punto de convertirse en el escenario de una batalla por la verdad y la justicia. Pero, como en todas las historias que involucran el corazón, los caminos que se despliegan son impredecibles y el destino de Margarita estaba a punto de ser redefinido. Margarita era una madre dedicada y eso se reflejaba en todos los aspectos de su vida. Cada mañana antes de salir hacia la mansión de los Morales, ella preparaba cuidadosamente el desayuno para María,
asegurándose de que la niña tuviera todo lo que necesitaba para empezar bien el día. A pesar de las dificultades, Margarita siempre encontraba maneras de hacer sonreír a María. La risa de su hija era la fuerza que la impulsaba a enfrentar otro día de trabajo en la casa de los Morales. En la mansión, Margarita cuidaba a la hija de Alejandro con el mismo esmero que dedicaba a María. La pequeña niña, con su cabello rizado y ojos grandes, se había encariñado profundamente con Margarita. Para la niña, Margarita era una figura maternal, alguien en quien podía confiar y a quien acudía en busca de consuelo. Y esa relación, aunque pura e inocente, empezaba a despertar los celos de Dolores, la madre biológica de la niña. Dolores observaba desde lejos, cada vez más incómoda con el vínculo entre Margarita y su hija. Notaba que la niña prefería pasar tiempo con la niñera que con ella misma, y eso la corroía por dentro. Por más que lo intentara, Dolores no lograba crear la misma conexión con su hija que Margarita había construido con tanto cariño y paciencia. Y ese hecho se convertía en una herida abierta en su orgullo. A pesar de eso, Margarita no veía maldad en los sentimientos de Dolores. Para ella, la mujer estaba simplemente ocupada con sus deberes sociales y responsabilidades como esposa de un hombre tan poderoso como Alejandro. Sin embargo, dentro de sí, Dolores comenzaba a albergar una animosidad silenciosa contra Margarita, viéndola como una amenaza, una intrusa que podría robar el amor de su hija y, tal vez, incluso la atención de su marido. Mientras tanto, Margarita seguía su rutina con dedicación. Durante los momentos en que estaba libre de sus obligaciones en la mansión, pasaba todo el tiempo posible con María. Las dos tenían una relación casi simbiótica, donde una era la fuerza de la otra. María, aunque solo era una niña, entendía la importancia del trabajo de su madre y siempre se esforzaba por ayudarla en lo que podía. Muchas veces, la niña se sentaba a la mesa de la cocina, dibujando o coloreando, mientras Margarita preparaba las comidas. Era en esos pequeños momentos, de simplicidad y afecto, donde Margarita encontraba paz. El amor que sentía por María era incondicional, y eso la hacía soportar los desafíos diarios, como las miradas cada vez más agudas de Dolores. Margarita sabía que, por más difícil que fuera, necesitaba seguir trabajando allí para asegurar un futuro para su hija. Las risas de María llenaban el pequeño apartamento donde vivían, contrastando con el ambiente de creciente tensión en la mansión de los Morales. Pero, por más que Margarita intentara mantener la ligereza en su vida personal, no podía ignorar el hecho de que algo estaba cambiando. Las conversaciones entre los empleados de la mansión, que antes eran animadas y llenas de camaradería, ahora se susurraban, cargadas de incertidumbres y desconfianza. Margarita comenzó a darse cuenta de que su lugar en la mansión era cada vez más frágil. Había algo en los ojos de Dolores que la hacía sentir como si siempre estuviera bajo juicio, como si cualquier paso en falso pudiera costarle el trabajo y, por consecuencia, la seguridad de María. Y aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, Margarita sabía que tenía que ser aún más cautelosa. A pesar de las preocupaciones que crecían en su corazón, Margarita no dejaba que eso afectara su relación con María. Ambas seguían apoyándose mutuamente, encontrando fuerzas una en la otra para enfrentar los días que venían. Margarita se había prometido a sí misma que haría lo que fuera para proteger a su hija y asegurarse de que María nunca tuviera que pasar por las dificultades que ella había enfrentado. Pero, al igual que las nubes oscuras se acumulan antes de una tormenta, la tensión en la mansión de los Morales seguía creciendo y Margarita presentía que momentos difíciles estaban por venir. Sin embargo, por ahora, se aferraba a lo más importante: el amor inquebrantable por su hija y la determinación de mantener su dignidad, sin importar lo que pasara. La rutina en la mansión de los Morales comenzó a volverse cada vez más tensa. Margarita sentía en el aire el peso de la desconfianza, como si los ojos de Dolores estuvieran siempre sobre ella, vigilando cada movimiento, cada gesto. No sabía exactamente qué había cambiado, pero la atmósfera de sospecha era innegable. Lo que antes era un ambiente de trabajo relativamente tranquilo, ahora estaba impregnado de un malestar silencioso.
Todo comenzó a desmoronarse una mañana que parecía ser como cualquier otra. Margarita estaba en la cocina, preparando el desayuno para la pequeña hija de Alejandro, cuando Dolores entró en la sala con una expresión que de inmediato puso a todos en alerta. Su rostro estaba rígido y sus ojos cargados de una frialdad que Margarita nunca había visto antes. «Necesito hablar contigo, Margarita», dijo Dolores con una voz cortante, como una navaja afilada. Margarita, aunque sorprendida, siguió a la señora hasta la oficina de Alejandro, donde Dolores cerró la puerta tras ellas. La tensión era palpable y Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó Dolores, cruzando los brazos e inclinando ligeramente la cabeza, como si esperara una confesión. Margarita negó con la cabeza, tratando de entender lo que estaba pasando. «No, señora, no lo sé». Entonces, Dolores se acercó al escritorio y con un movimiento teatral abrió un cajón, sacando de allí un pequeño estuche de terciopelo rojo. Lo abrió lentamente, revelando un par de pendientes de esmeralda que brillaban bajo la luz. «Estos pendientes desaparecieron hace una semana, y hoy, por coincidencia, fueron encontrados entre tus cosas». Margarita sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de Dolores resonaban en su mente, pero no podía procesarlas. ¿Cómo esos pendientes habían llegado a sus pertenencias? Ni siquiera los había visto antes. Yo no sé cómo pudo pasar esto, señora», tartamudeó Margarita, sintiendo que la garganta se le apretaba. «Te juro que no robé nada. Jamás haría eso». «Eso es lo que todos dicen», respondió Dolores con un tono de voz venenoso. «Pero los hechos están aquí, delante de nosotros, y ya hablé con Alejandro. Él está de acuerdo en que no podemos seguir teniendo a alguien que no es de confianza en nuestra casa». El corazón de Margarita latía descompasado. La idea de perder el empleo, de no poder mantener a María, era aterradora. Pero, peor que eso, era la injusticia de la situación. Sabía que era inocente, pero todas las pruebas estaban en su contra. Y Dolores, con su influencia sobre Alejandro, ya había decidido su destino. Antes de que Margarita pudiera protestar o defenderse, la puerta de la oficina se abrió y Alejandro entró. Su rostro estaba serio, pero había una sombra de duda en sus ojos. Miró a Margarita, que estaba pálida y temblorosa, y luego se volvió hacia Dolores. «Ya lo discutimos», dijo Alejandro, con una voz firme, pero sin el tono habitual de autoridad. «Margarita, lo siento, pero no podemos permitir que sigas trabajando aquí». Margarita sintió que las lágrimas le brotaban en los ojos. «Señor Alejandro, yo no hice esto. Nunca robaría nada. Por favor, créame». Alejandro dudó por un momento, pero la presión de Dolores a su lado era demasiado fuerte. Él negó con la cabeza, evitando la mirada de Margarita. «La decisión está tomada, Margarita. Recoge tus cosas y vete. Voy a arreglar el pago por los días que trabajaste este mes». Con el corazón roto y la cabeza dándole vueltas, Margarita dejó la oficina. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, pero lo que más la atormentaba era la sensación de impotencia. Sabía que era inocente, pero ¿cómo podía probarlo? Y peor aún, ¿cómo le explicaría a María que, una vez más, sus vidas estaban a punto de cambiar? De vuelta en su pequeño apartamento, Margarita abrazó a María con fuerza, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. La niña, sin entender lo que estaba pasando, solo correspondió al abrazo, sintiendo el dolor de su madre. Margarita sabía que a partir de ese momento, su vida estaría marcada por la búsqueda de justicia, no solo por ella, sino por María. La seguridad y estabilidad por las que tanto había luchado se estaban desmoronando ante sus ojos, y necesitaría toda la fuerza y el coraje para enfrentar lo que estaba por venir. Las horas que siguieron a su despido fueron un borrón para Margarita. Caminaba por las calles de la ciudad con María a su lado, tratando de procesar lo que había sucedido. El dolor de la injusticia pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable.
No había forma de negar el impacto devastador que ese momento tendría en sus vidas. Sin el trabajo en la mansión de los Morales, sus perspectivas se volvían sombrías. De vuelta en el pequeño apartamento que llamaban hogar, Margarita intentaba mantener la compostura por el bien de María. La niña, percibiendo la tristeza de su madre, preguntó con su vocecita suave: «Mamá, ¿por qué estás triste?». Margarita se arrodilló junto a María, sosteniendo sus pequeñas manos. «Mamá solo está un poco cansada, mi amor. Pero no te preocupes, vamos a estar bien». En el fondo, Margarita se preguntaba si sería capaz de cumplir esa promesa. Las cuentas no esperarían, y encontrar otro trabajo con la mancha de la acusación de robo sería una tarea casi imposible. En los días que siguieron, Margarita buscó trabajo en todos los lugares posibles, pero las puertas se cerraban una a una. La noticia se esparció rápidamente, y pronto la ciudad entera estaba al tanto de la acusación que pesaba sobre ella. Cada mirada de desconfianza que recibía era un golpe a su dignidad, y con cada negativa, la desesperación crecía. Mientras Margarita luchaba por encontrar un nuevo empleo, Alejandro no podía dejar de pensar en la última conversación que tuvo con ella. Había algo en la forma en que Margarita se defendió que perturbaba su conciencia. Recordaba claramente sus palabras: «Yo nunca robaría nada. Por favor, créame». La sinceridad en sus ojos, la manera en que parecía más preocupada por su hija que por cualquier otra cosa. Alejandro se preguntaba si había cometido un error al confiar ciegamente en Dolores. En la mansión, la situación tampoco era fácil para Alejandro. Dolores, satisfecha con la salida de Margarita, parecía más relajada, pero había una frialdad en sus gestos que Alejandro no podía ignorar. Empezaba a darse cuenta de que su esposa estaba más interesada en mantener las apariencias y proteger sus propios intereses que en buscar la verdad. Mientras tanto, Margarita, exhausta y sin opciones, decidió que necesitaba tomar una decisión. No podía permitir que prevaleciera la injusticia. Decidió que buscaría un abogado, alguien que pudiera ayudarla a limpiar su nombre y probar su inocencia. Aunque sus ahorros se estaban acabando, estaba decidida a luchar por lo que era justo. Sin embargo, encontrar un abogado dispuesto a asumir su caso no sería fácil. Margarita sabía que necesitaría pruebas para impugnar la acusación, pero no tenía idea de por dónde empezar. Aún así, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío, porque ahora no se trataba solo de ella. Si no luchaba, ¿qué ejemplo le estaría dando a María? Cada noche, mientras acostaba a María, Margarita rezaba en silencio por fuerza y por una solución a su dilema. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero si había algo que la vida le había enseñado era a no rendirse. Margarita estaba decidida a recuperar su honor y darle a María la vida que se merecía. Alejandro, por otro lado, empezaba a actuar en silencio. Las dudas que lo atormentaban lo llevaron a contratar a un detective privado para investigar la desaparición de los pendientes de Esmeralda. Necesitaba saber si había tomado la decisión correcta o si, en realidad, estaba cometiendo una grave injusticia. Mientras Margarita se preparaba para una batalla legal, Alejandro comenzaba a preguntarse si el verdadero culpable no estaba más cerca de lo que imaginaba. Sabía que, si estaba equivocado, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar una manera de corregir lo que había hecho. Así, Margarita y Alejandro, cada uno por su lado, seguían rumbo a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Los días pasaban lentamente para Margarita. Cada momento parecía una eternidad mientras esperaba una respuesta del abogado al que había acudido. Sus ahorros estaban casi agotados, y la preocupación por el futuro de María la consumía. Aún así, se negaba a ceder ante la desesperación. Continuaba buscando alternativas, decidida a demostrar su inocencia y retomar su vida. Mientras tanto, Alejandro, perturbado por las dudas que lo atormentaban, aguardaba ansiosamente el resultado de la investigación que llevaba a cabo el detective privado que había contratado. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentarse a Dolores. Cada día que pasaba,
La sospecha de que había cometido un error al despedir a Margarita lo corroía más. Finalmente, el detective trajo la noticia que Alejandro tanto temía. Las pruebas apuntaban a una manipulación deliberada de los hechos. Tras una investigación minuciosa, el detective descubrió que Dolores había plantado los pendientes de Esmeralda entre las pertenencias de Margarita. El objetivo era claro: incriminar a la niñera y así deshacerse de alguien que veía como una amenaza a su posición en la casa. Alejandro sintió una oleada de vergüenza y arrepentimiento al escuchar las palabras del detective. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Permitió que su confianza en Dolores lo llevara a cometer una injusticia imperdonable. Margarita, que siempre había sido una empleada leal y dedicada, había sido expulsada de su casa basándose en mentiras y manipulaciones. Alejandro sabía que debía corregir ese error de inmediato. Con el corazón pesado, se preparó para enfrentarse a Dolores. En el fondo, Alejandro sabía que ese enfrentamiento podría cambiarlo todo entre ellos. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con la culpa de haber destruido la vida de una mujer inocente y, peor aún, de haber contribuido al sufrimiento de una niña indefensa. Al llegar a casa, Alejandro encontró a Dolores en la sala de estar, relajada, como si nada hubiera pasado. Observó a su esposa por un momento, percibiendo quizás por primera vez la frialdad que emanaba de ella. Era una frialdad que hasta entonces había ignorado en favor de mantener las apariencias y la paz dentro de su hogar. «Dolores, tenemos que hablar», dijo Alejandro con una firmeza que raramente usaba en casa. La mujer levantó los ojos del libro que estaba leyendo, sorprendida por el tono autoritario de su esposo. «¿De qué, Alejandro?», preguntó ella tratando de mantener la calma, pero notando la seriedad en su rostro. «El detective que contraté para investigar la desaparición de los pendientes me trajo respuestas, y no son nada buenas para ti». Alejandro hizo una pausa, observando cómo la expresión de Dolores cambiaba de sorpresa a algo más sombrío. «Descubrió que plantaste los pendientes entre las cosas de Margarita. Inculpaste a una mujer inocente, Dolores». La ira que Alejandro sentía comenzó a reflejarse en su voz, y Dolores, sintiéndose acorralada, intentó defenderse. «Alejandro, yo solo hice lo que creí que era mejor para nuestra familia. Margarita se estaba acercando demasiado a nuestra hija y temía que...» «¿Temías qué, Dolores?», interrumpió Alejandro exasperado. «¿Que una mujer sencilla, dedicada a su trabajo, pudiera ser una amenaza para ti? Eso no justifica lo que hiciste. Destruiste su vida sin pensarlo 2 veces, y ahora tengo que arreglar lo que arruinaste». Dolores intentó argumentar, pero Alejandro ya no estaba dispuesto a escuchar. La dejó allí, sola, mientras se preparaba para encontrarse con Margarita. Sabía que pedir perdón no sería suficiente, pero era el primer paso para reparar el daño que había causado. Mientras tanto, Margarita, en su pequeño apartamento, seguía preparándose para la batalla legal que sabía que estaba por venir. Estaba dispuesta a luchar hasta el final para limpiar su nombre y proteger a María, pero poco sabía ella que la verdad estaba a punto de llamar a su puerta. Cuando Alejandro llegó al apartamento de Margarita, dudó un momento antes de tocar la puerta. Cuando ella abrió, la sorpresa en su rostro fue evidente. Nunca esperaba ver a Alejandro allí, en la puerta de su humilde hogar. «Margarita», comenzó él, la voz cargada de arrepentimiento. «Necesitamos hablar. Sé que eres inocente y estoy aquí para corregir el error que cometí». Margarita quedó paralizada al ver a Alejandro en la puerta de su pequeño apartamento. El hombre que, hacía pocos días, la había despedido bajo falsas acusaciones, ahora estaba frente a ella, con una expresión de arrepentimiento que nunca había visto antes. Por un momento, no supo qué decir o hacer. Las palabras de él, «sé que eres inocente», resonaban en su mente, trayendo a la superficie una mezcla de emociones que apenas podía controlar. «¿Puedo pasar?», preguntó Alejandro, la voz baja y cargada de remordimiento. Margarita, aún en estado de shock, asintió y dio un paso al lado, permitiendo que él entrara. El apartamento era sencillo pero acogedor,
y Alejandro notó de inmediato los signos de una vida marcada por el esfuerzo y la dignidad. Alejandro se sentó en el pequeño sofá, claramente incómodo, mientras Margarita permanecía de pie, sin saber cómo proceder. Sentía un torbellino de sentimientos, desde la ira por lo que él la había hecho pasar, hasta una pequeña, pero creciente, esperanza de que él estuviera allí para corregir el terrible error que cometió. «Margarita», comenzó él, mirándola directamente a los ojos, «sé que nada de lo que diga puede borrar lo que pasó, pero estoy aquí para pedir perdón. Descubrí que fuiste incriminada injustamente, y la culpa de eso es mía. Confié en Dolores sin cuestionar, y eso me llevó a cometer una enorme injusticia contigo». Margarita cruzó los brazos, intentando contener la emoción que crecía dentro de ella. «¿Y ahora esperas que una simple disculpa resuelva todo, señor Alejandro? ¿Crees que eso deshará el sufrimiento que yo y mi hija hemos pasado?» Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. «No, Margarita, sé que una disculpa no es suficiente. Quiero enmendar el error que cometí y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar tu nombre y asegurarme de que tú y María tengan el futuro que merecen». La mención de María trajo una nueva ola de emociones para Margarita. La pequeña estaba en la habitación, jugando con sus muñecos, ajena a lo que ocurría en la sala. Para Margarita, María siempre había sido su prioridad, y la idea de que el hombre frente a ella realmente pudiera ayudar a mejorar sus vidas era tentadora, pero todavía estaba dudosa. «¿Y Dolores?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad e ira. «¿También pagará por lo que hizo?». Alejandro suspiró profundamente. «Dolores enfrentará las consecuencias de sus actos, Margarita. Ya he tomado medidas para que entienda la gravedad de lo que hizo, pero lo más importante ahora es corregir el error que cometí contigo». Margarita sintió una lágrima correr por su rostro, pero rápidamente la secó, sin querer mostrar ningún signo de debilidad. Sabía que Alejandro estaba sinceramente arrepentido, pero eso no borraba el hecho de que él la había juzgado mal y la había expulsado de su casa sin una investigación adecuada. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, su voz firme, pero con un leve temblor. «No sé si estoy lista para perdonarte, señor Alejandro. Necesito asegurarme de que mi hija esté segura, que nuestra vida esté en orden, antes de considerar cualquier cosa». Alejandro asintió, entendiendo su posición. «Claro, Margarita, no espero que me perdones de inmediato, pero por favor, déjame ayudarte. Voy a proporcionar un abogado que pueda representarte para asegurarme de que tu reputación sea restaurada y de que tengas todo el apoyo necesario». Margarita, aunque aún dolida, vio en sus palabras una sinceridad que la conmovió profundamente. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que con la ayuda de Alejandro podría tener una oportunidad real de ganar. Aquel hombre frente a ella, que antes representaba la injusticia y el dolor, ahora parecía ser su mejor oportunidad para recuperar la dignidad perdida. «Muy bien», dijo finalmente soltando un profundo suspiro. «Acepto tu ayuda, pero que sepas que esto no es un perdón, señor Alejandro. Es solo el primer paso para que las cosas puedan corregirse». Alejandro se levantó, aliviado de que ella aceptara, aunque con reservas. «Gracias, Margarita. Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para reparar lo que se ha hecho. Y cuando estés lista para escuchar, estaré aquí, esperando tu perdón». Con esas palabras, Alejandro se despidió y salió del apartamento, dejando a Margarita sola con sus pensamientos. Sabía que un largo camino aún estaba por delante, pero, por primera vez en días, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez con el tiempo, las cosas realmente podrían cambiar. Las semanas que siguieron al encuentro de Alejandro y Margarita estuvieron marcadas por una creciente tensión, tanto interna como externa. Alejandro cumplió su palabra y contrató a un abogado respetado para representar a Margarita, iniciando el proceso para limpiar su nombre. Sin embargo, incluso con el apoyo de Alejandro, Margarita aún luchaba por reconciliar sus sentimientos. El profundo dolor que sentía por la injusticia que sufrió no desaparecería fácilmente,
y la idea de perdonar a Alejandro parecía lejana. Mientras Margarita enfrentaba sus dilemas internos, Dolores, por otro lado, comenzaba a sentir el impacto de las acciones de Alejandro. Tras el enfrentamiento, Alejandro tomó medidas para distanciarse de su esposa. No solo retiró a Dolores de cualquier responsabilidad en la mansión, sino que también comenzó a reorganizar sus negocios para limitar su influencia. Dolores, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control que siempre había tenido, se volvió aún más amargada y resentida. Dolores no estaba dispuesta a aceptar pasivamente la pérdida de poder. Comenzó a tramar maneras de recuperar su posición y, si era posible, vengarse de Margarita. El orgullo herido y el miedo a ser expuesta públicamente como una manipuladora la llevaron a tomar decisiones impulsivas y peligrosas. Su primer intento fue buscar antiguos aliados, personas que aún le debían favores, para intentar desacreditar la investigación de Alejandro y minar la confianza que él estaba construyendo con Margarita. Sin embargo, Alejandro estaba preparado para la resistencia de Dolores. Sabía que su esposa no se rendiría fácilmente y por eso redobló sus esfuerzos para garantizar la seguridad de Margarita y María. Aumentó la vigilancia alrededor del apartamento de Margarita, decidido a protegerlas de cualquier represalia que Dolores pudiera intentar. Mientras tanto, Margarita, a pesar del apoyo que recibía de Alejandro y del abogado, no podía evitar los sentimientos conflictivos que la atormentaban. Durante las noches solitarias, mientras María dormía, Margarita se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al aceptar la ayuda de Alejandro. Por un lado, sabía que lo necesitaba para restaurar su reputación y proteger el futuro de su hija. Por otro, se sentía incómoda al depender de un hombre que, aunque sin intención, había causado tanto sufrimiento. Estos pensamientos la consumían, convirtiendo cada decisión en una lucha interna. El deseo de proteger a María a toda costa era su prioridad, pero el miedo a estar poniéndose en una posición vulnerable nuevamente la mantenía en un constante estado de alerta. Sabía que Dolores era una mujer vengativa y el hecho de que Alejandro se estuviera alejando de ella solo intensificaba el peligro. Una noche, después de acostar a María, Margarita se sentó sola en la pequeña mesa de la cocina, reflexionando sobre qué hacer a continuación. La propuesta de Alejandro para ayudarla a encontrar un nuevo empleo era tentadora, pero aún dudaba. Había algo dentro de ella que resistía la idea de aceptar completamente la ayuda de él. Tal vez era el orgullo, o quizás era el miedo de ser traicionada nuevamente. Mientras Margarita luchaba con sus conflictos internos, Alejandro también enfrentaba sus propios demonios. Estaba decidido a hacer lo correcto, pero la culpa por lo que le había hecho a Margarita lo atormentaba. Se preguntaba si algún día ella sería capaz de perdonarlo, o si la barrera que se había levantado entre ellos jamás se rompería. Sabía que, para ganarse el perdón de Margarita, tendría que demostrar que sus intenciones eran genuinas y que estaba dispuesto a hacer sacrificios para reparar el daño. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla legal de Margarita comenzaba a mostrar resultados. El abogado logró reunir pruebas suficientes para demostrar que la acusación en su contra era infundada y los primeros indicios de que su reputación podría ser restaurada empezaron a aparecer. Sin embargo, eso no reducía la sombra de Dolores, quien continuaba operando en segundo plano, esperando el momento adecuado para atacar. Margarita sabía que, incluso con la justicia de su lado, el peligro aún no había pasado. Necesitaría estar más fuerte y más cautelosa que nunca. La relación con Alejandro seguía tensa, pero ahora había una fina línea de confianza que comenzaba a formarse, a pesar de las incertidumbres. Ambos sabían que el camino por delante sería complicado, pero también sabían que la verdad era lo único que podría guiarlos a través de la oscuridad. Y mientras Margarita reflexionaba sobre lo que le deparaba el futuro, Dolores, en su mansión, preparaba su siguiente movimiento. La batalla estaba lejos de terminar, y cada paso que se diera ahora sería crucial para el destino de todos los involucrados. La batalla legal de Margarita finalmente comenzó a dar frutos. Con la ayuda del abogado contratado por Alejandro, las evidencias de su inocencia fueron presentadas de manera convincente, y la opinión pública,
que antes la veía con desconfianza, empezó a cambiar. Poco a poco, Margarita sentía que la justicia estaba de su lado, pero la paz que tanto anhelaba aún parecía lejana. Mientras tanto, Alejandro, quien seguía de cerca el progreso del caso, sintió que era momento de acercarse nuevamente a Margarita. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso. Era esencial para él mostrar que sus intenciones eran verdaderas y que su arrepentimiento no era superficial. Una tarde, Alejandro decidió visitar a Margarita en su apartamento, llevando consigo un sobre antiguo que había encontrado entre sus pertenencias. Era algo que no había revisado en muchos años, pero que, de repente, pareció relevante. Cuando Margarita lo recibió, aún dudosa, Alejandro comenzó a explicarle por qué estaba allí. «Margarita, encontré algo que creo que necesitas ver», dijo él, entregándole el sobre. «Esto estaba guardado entre mis cosas desde hace mucho tiempo, y confieso que ni yo mismo le había prestado atención hasta hace poco». Margarita abrió el sobre con cuidado, revelando una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En la foto, un joven Alejandro estaba al lado de una mujer con un niño en brazos. Margarita abrió los ojos con sorpresa, reconociendo a la mujer de inmediato. Era ella misma, muchos años atrás, sosteniendo a una pequeña María en brazos. ¿Cómo tienes esta foto?», preguntó Margarita, sorprendida y confundida. Alejandro suspiró profundamente antes de responder. «Margarita, esa foto fue tomada el día en que tú y María sufrieron aquel accidente de auto. Yo estaba allí y fui yo quien las ayudó a salir del vehículo antes de que algo peor sucediera. En ese momento no sabía quiénes eran, solo quería ayudar, pero nunca imaginé que, años después, nuestras vidas volverían a cruzarse». Margarita guardó silencio, asimilando lo que Alejandro acababa de decirle. Recordaba aquel día terrible, el susto, el dolor y el miedo de perder a su hija. Y ahora descubría que el hombre que la había despedido y acusado injustamente era el mismo que la había salvado años atrás. «Nunca supe que eras tú», murmuró Margarita, mirando nuevamente la foto, tratando de conciliar la imagen del joven que la ayudó con el hombre que estaba frente a ella ahora. Alejandro se sentó, sintiendo el peso de las emociones que flotaban en el aire. «Ni yo, Margarita. Y cuando lo comprendí, todo cobró sentido. Por eso me siento aún más culpable por lo que te hice. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar hacer que el futuro sea diferente». Margarita sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la revelación despertó una antigua gratitud, algo que había olvidado con el tiempo. Por otro, el dolor de las acciones recientes de Alejandro aún era una herida abierta. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La conexión que compartieron en ese momento de vulnerabilidad, años atrás, parecía más fuerte ahora, como si estuviera destinada a suceder. «Esto cambia muchas cosas», dijo Margarita finalmente, su voz suave, pero llena de determinación. «Pero Alejandro, aún hay un largo camino por recorrer». Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Lo sé, Margarita, y estoy dispuesto a recorrer ese camino, sea cual sea. Quiero hacer lo correcto, no solo por ti, sino también por María. Las dos merecen una vida mejor, y quiero ser parte de eso, si tú me lo permites». Margarita lo miró, por primera vez sin la barrera de desconfianza que había construido. Sabía que Alejandro estaba siendo sincero, pero aún había algo que la preocupaba: Dolores. Mientras ella estuviera cerca, la paz nunca sería completa. «Acepto tu ayuda, Alejandro», dijo Margarita firme. «Pero tenemos que estar preparados. Dolores no se rendirá fácilmente, y no quiero que María salga lastimada en este proceso». Alejandro asintió, sabiendo que Dolores sería un desafío, pero también seguro de que, con Margarita a su lado, podrían enfrentar cualquier cosa. «La enfrentaremos juntos, Margarita. Esta vez nadie volverá a lastimarte». Con esa promesa,
Margarita y Alejandro decidieron que la verdad y el perdón serían los pilares sobre los que reconstruirían sus vidas. Pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La revelación sobre su pasado no solo los unió, sino que también los fortaleció para los desafíos que aún estaban por venir. El tiempo parecía haber acelerado en las semanas que siguieron a la revelación de Alejandro. Margarita y él comenzaron a trabajar juntos, no solo para limpiar el nombre de ella, sino también para garantizar la seguridad de María. Había una determinación renovada en ambos, como si el descubrimiento de su pasado compartido les hubiera dado la fuerza necesaria para enfrentar a Dolores. Dolores, por otro lado, sentía que el control se le escapaba de las manos. Desde que Alejandro comenzó a alejarse de ella, la situación solo empeoraba. Los aliados que ella creía tener comenzaron a desaparecer, uno por uno, temiendo verse involucrados en un escándalo que parecía cada vez más inminente. La noticia de que Margarita estaba siendo exonerada de las acusaciones de robo se propagó rápidamente y la posición de Dolores se volvió insostenible. Una mañana, Alejandro decidió que era hora de enfrentar a Dolores directamente. Sabía que cualquier intento de redención verdadera tendría que pasar por enfrentar a su esposa. La encontró en el jardín de la mansión, sola, absorta en sus propios pensamientos. Dolores estaba visiblemente abatida, y cuando Alejandro se acercó, ella no pudo ocultar la amargura en sus ojos. «Necesitamos hablar, Dolores», dijo Alejandro sin rodeos. Dolores levantó la mirada, con un destello de desafío en su expresión. «¿De qué, Alejandro? ¿De cómo decidiste destruir nuestra vida por culpa de una niñera?» Alejandro se mantuvo calmado, sabiendo que Dolores intentaría provocar una reacción emocional. «No se trata de eso, y lo sabes. Se trata de la verdad, y de cómo elegiste distorsionarla para proteger tus propios intereses». Dolores soltó una risa amarga. «¿Verdad? ¿Qué es la verdad, Alejandro? La verdad es que siempre has sido débil, fácilmente manipulable. Margarita no es mejor que yo, solo es más astuta». Alejandro negó con la cabeza, decepcionado. «Estás equivocada, Dolores. Margarita no hizo más que cuidar a nuestra hija con amor y dedicación. Tú, en cambio, la incriminaste, la echaste de nuestra casa sin pensar en las consecuencias, y ahora todo eso está volviendo hacia ti». Dolores se levantó, cruzando los brazos en una postura defensiva. «¿Así que es esto? ¿Me vas a castigar por intentar proteger a nuestra familia?» Alejandro la miró con firmeza. «Esto nunca fue sobre proteger a nuestra familia, Dolores. Fue sobre tu propio miedo e inseguridad. Destruiste la vida de una mujer inocente por celos, y ahora debes enfrentar las consecuencias de eso». Dolores sintió que la rabia crecía dentro de ella, pero sabía que estaba acorralada. Alejandro no iba a ceder, y ella ya no tenía a nadie en quien confiar. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no había manera de escapar. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Dolores, intentando mantener la compostura. «¿Me vas a echar de la casa? ¿Me vas a humillar públicamente?» Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Dolores, no quiero destruirte, pero tienes que entender que tus acciones tienen consecuencias. Te estoy dando una oportunidad para salir con dignidad. Si la aceptas, podemos resolver esto sin escándalos. De lo contrario, me aseguraré de que todos sepan la verdad». Dolores dudó, sintiendo por primera vez el verdadero impacto de sus acciones. Sabía que Alejandro hablaba en serio y que seguir resistiendo solo empeoraría su situación. A regañadientes, finalmente asintió, aceptando dejar la mansión y alejarse de sus vidas. «Acepto», dijo Dolores, con la voz baja y cargada de resignación. «Pero no creas que voy a olvidar esto, Alejandro. Un día te darás cuenta del error que estás cometiendo». Alejandro no respondió. Sabía que Dolores solo intentaba salvar lo que quedaba de su orgullo. La observó alejarse sabiendo que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Con Dolores fuera de escena, finalmente podría concentrarse en restaurar lo que había destruido, comenzando por Margarita. Mientras Dolores empacaba sus cosas,
Margarita y María estaban en el apartamento, preparándose para lo que viniera después. Margarita sabía que Alejandro estaba resolviendo las cosas con Dolores, pero no estaba segura de cómo terminaría todo. En el fondo, temía que algo pudiera salir mal, que Dolores todavía pudiera encontrar una manera de perjudicarlos. Cuando Alejandro regresó a la mansión, encontró a Margarita esperándolo en el jardín. Había una tensión en el aire, pero también una sensación de alivio inminente. Alejandro le sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. «Está hecho», dijo simplemente. Margarita sintió una ola de emociones apoderarse de ella. Finalmente, la amenaza de Dolores había sido neutralizada, pero sabía que la batalla interna que ambos enfrentaban aún no había terminado. Aún había mucho que resolver entre ellos, pero al menos ahora estaban libres para construir un futuro sin las sombras del pasado. «Gracias, Alejandro», respondió Margarita con sinceridad. «Sé que esto no fue fácil, pero era necesario». Alejandro asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba en el camino correcto. Sí, lo era, y ahora podemos empezar de nuevo. El sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz suave sobre el jardín, y mientras Alejandro y Margarita permanecían en silencio, una nueva sensación de esperanza surgía en el horizonte. El futuro aún era incierto, pero con la verdad finalmente revelada, ambos sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. Con Dolores fuera de escena, la mansión de los Morales parecía respirar de nuevo, como si un peso invisible se hubiera levantado. La atmósfera, antes cargada de tensión y desconfianza, comenzaba a transformarse en algo más ligero, más prometedor. Sin embargo, para Alejandro y Margarita, el camino hacia la reconciliación seguía siendo delicado, lleno de emociones no resueltas y decisiones difíciles. En los días que siguieron a la salida de Dolores, Alejandro tomó medidas para asegurarse de que Margarita y María estuvieran debidamente protegidas. Puso al abogado a su disposición para cualquier eventualidad y también comenzó a buscar una nueva casa para Margarita y María, un lugar donde pudieran vivir con comodidad y seguridad, sin el peso del pasado. Margarita, por su parte, estaba luchando por procesar todo lo que había sucedido. La partida de Dolores fue un alivio, pero también sacó a la luz la realidad de que necesitaba tomar decisiones sobre su futuro. Aunque Alejandro estaba dispuesto a ayudar, Margarita todavía tenía dudas sobre lo que eso significaba para ellos. Se preguntaba si podría confiar en él completamente, si podría dejar atrás el dolor del pasado y realmente empezar de nuevo. Una tarde, mientras María jugaba en el jardín de la mansión, Alejandro llamó a Margarita para hablar. Se sentaron en un banco de madera, con vista al jardín florecido, donde la niña corría alegremente entre las flores. La escena parecía tan serena, tan diferente de todo lo que habían vivido recientemente. «Margarita», comenzó Alejandro, con una voz suave, pero cargada de sinceridad. «Sé que todavía hay muchas cosas entre nosotros que deben resolverse, y no quiero apresurar nada, pero tampoco quiero que sientas que tienes que enfrentarlo todo sola». Margarita lo miró, con sus ojos reflejando tanto el dolor como la esperanza. «Aprecio todo lo que has hecho, Alejandro, pero la verdad es que todavía estoy tratando de entender qué significa todo esto. Quiero lo mejor para María, y sé que tú también lo quieres. Pero todavía tengo miedo de que las cosas puedan desmoronarse de nuevo». Alejandro asintió, comprendiendo sus preocupaciones. «Lo entiendo, Margarita, y no espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para María, para lo que necesiten. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que mis intenciones son sinceras». El silencio cayó entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significados, de emociones que necesitaban tiempo para ser procesadas. Mientras observaban a María jugar, Margarita sintió que una calma comenzaba a surgir dentro de ella. La presencia de Alejandro, su disposición a esperar, a no apresurarla, era algo que ella no esperaba, pero que estaba comenzando a aceptar.
Siempre has querido saber por qué me importa tanto la seguridad de María, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Y creo que ahora es el momento de explicártelo. Cuando te salvé de aquel accidente hace años, algo cambió en mí. Nunca tuve la oportunidad de ser padre, pero en ese momento sentí una conexión con María que no lograba comprender del todo. Quería protegerla aún sin saber quiénes eran ustedes. Ahora, sabiendo lo que sé, ese deseo solo se ha vuelto más fuerte. Margarita sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero esta vez no la secó. Alejandro, siempre temí que María no tuviera a alguien en quien confiar aparte de mí, pero ahora veo que también te tiene a ti, y eso me da esperanza. Alejandro sonrió, sintiendo que finalmente estaban comenzando a entenderse. María es una niña especial, Margarita, y quiero que tenga la mejor vida posible. Pero eso solo será posible si los dos estamos juntos, trabajando como un equipo, como una familia. La palabra familia resonó en los oídos de Margarita y se dio cuenta de que, de alguna manera, a pesar de todas las dificultades, estaban empezando a formar algo nuevo, algo que podría convertirse precisamente en eso: una familia. Tomó la mano de Alejandro, un gesto simple, pero lleno de significado. No sé qué nos depara el futuro, Alejandro, pero estoy dispuesta a intentarlo, por María y por nosotros. Alejandro apretó su mano suavemente, sintiendo que ese momento era un punto de inflexión para ambos. Yo también estoy dispuesto, Margarita. Vamos a construir esto juntos, paso a paso, y te prometo que nunca más dejaré que algo te haga daño. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre el jardín, Margarita y Alejandro se sentaron en silencio, observando a María jugar. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar, listos para enfrentar el futuro juntos, como una familia. El sol brillaba con intensidad en el cielo azul, lanzando sus rayos sobre la nueva casa que Alejandro había encontrado para Margarita y María. Era una casa modesta pero acogedora, situada en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín al frente donde María ya había comenzado a jugar. La mudanza al nuevo hogar fue tranquila, y para Margarita simbolizaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Margarita caminaba por las habitaciones aún medio vacías, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La casa, con sus paredes recién pintadas y el suave aroma de flores que entraba por las ventanas, parecía prometer una nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Mientras María corría por el jardín, Margarita se permitió sonreír. Todo lo que había enfrentado finalmente se estaba transformando en algo positivo, algo que podía compartir con su hija. Alejandro estaba a su lado, ayudando con los últimos detalles de la mudanza. Aunque estaba dándole a Margarita y a María el espacio necesario para adaptarse, él también estaba presente, siempre dispuesto a ayudar cuando fuera necesario. Su presencia, que antes era una fuente de angustia, ahora era un consuelo para Margarita. Habían superado mucho juntos, y la confianza que comenzaba a formarse entre ellos era algo precioso. Durante una pausa, Alejandro se acercó a Margarita mientras ella arreglaba unas flores en un jarrón en la sala de estar. «Esta casa realmente parece perfecta para ustedes», comentó él, mirando a su alrededor. «Hiciste un gran trabajo eligiendo los detalles, Margarita». Ella sonrió, mirando el arreglo de flores que acababa de completar. «Gracias, Alejandro. Quería que este lugar fuera especial para María, que se sintiera segura y feliz aquí». Alejandro asintió, sus ojos llenos de comprensión. «¿Y tú? ¿Eres feliz, Margarita?» Margarita se detuvo por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Pensó en todo lo que habían pasado: las acusaciones, el dolor, las revelaciones y finalmente la reconciliación. El camino hasta ese momento no había sido fácil, pero lo que sentía ahora era un profundo sentimiento de gratitud por haber superado todos los obstáculos. «Sí, Alejandro», respondió ella, su voz suave pero firme. «Soy feliz. Tal
Tal vez por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos en el camino correcto, que podemos construir algo real y duradero. Alejandro sonrió, sintiendo el alivio y la alegría que sus palabras le trajeron. Yo también siento lo mismo, y quiero que sepas que, sin importar lo que pase, siempre estaré aquí para ti y para María. Margarita lo miró percibiendo la sinceridad en sus ojos. Ahora lo sé, Alejandro, y estoy lista para seguir adelante, para comenzar una nueva vida, juntos. En ese momento, María corrió hacia ellos, sosteniendo una pequeña flor que había recogido en el jardín. «¡Mamá, papá Alejandro, miren lo que encontré!», exclamó llena de entusiasmo. Margarita y Alejandro se miraron, sorprendidos por la espontaneidad de la niña. Aunque Alejandro aún no era oficialmente el papá de María, sus palabras reflejaban el vínculo que estaba formándose entre ellos. Alejandro se arrodilló junto a la niña, aceptando la flor con una sonrisa. «Es una flor hermosa, María. Muchas gracias», dijo él, conmovido por el gesto inocente y cariñoso de la niña. Margarita, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, observaba la escena. Aquella casa, aquel momento, todo parecía un sueño hecho realidad. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba sucediendo ante sus ojos. Una nueva familia estaba formándose, basada en amor, confianza y perdón. Alejandro se levantó, tomando la mano de María, y con la otra ofreció su mano a Margarita. ¿Comenzamos este nuevo capítulo juntos?, preguntó con una sonrisa llena de esperanza. Margarita tomó su mano, sintiendo que el futuro finalmente estaba en sus manos. «Sí, comencemos», respondió ella, con una convicción renovada. Mientras los tres caminaban por el jardín, el sol brillaba intensamente sobre ellos, como un símbolo de todo lo que estaba por venir. Sabían que la vida aún presentaría desafíos, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos, como una verdadera familia. El pasado había quedado atrás, y el futuro brillaba con una promesa de amor, esperanza y felicidad. Así, Margarita, Alejandro y María comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de posibilidades, donde cada día era una oportunidad para construir algo hermoso y duradero. Y finalmente pudieron encontrar la paz y la felicidad que tanto merecían. Algunos meses habían pasado desde que Margarita, María y Alejandro comenzaron a construir sus vidas juntos en la nueva casa. El pequeño hogar se había transformado en un lugar lleno de risas, alegría y amor, algo que todos ellos, de maneras diferentes, nunca habían experimentado antes. Cada día traía nuevos descubrimientos, no solo sobre ellos mismos, sino sobre el verdadero significado de la familia. Alejandro había asumido un papel más activo en la vida de María, convirtiéndose en el padre que ella siempre necesitó. Acompañaba cada logro de la niña, desde los primeros días en la nueva escuela hasta las tardes en el parque, donde corrían juntos, jugaban y creaban recuerdos que se quedarían con ellos para siempre. Para María, Alejandro era más que un padre, era un héroe, alguien que estaba ahí para protegerla y guiarla. Margarita, por su parte, comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. Consiguió un nuevo trabajo, algo que la llenaba y le daba orgullo. Con la ayuda de Alejandro, encontró un equilibrio entre su carrera y su vida familiar, algo que antes parecía imposible. La confianza que Margarita empezó a sentir en sí misma se reflejaba en la manera en que cuidaba de María y en cómo se relacionaba con Alejandro. Una noche, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Margarita estaba sentada en el jardín, observando a María y Alejandro plantar nuevas flores en el cantero. El sonido de las risas de María llenaba el aire, y Margarita sintió una ola de gratitud invadirla. La paz que siempre había deseado finalmente estaba presente en su vida, y sabía que, por primera vez, estaba donde siempre debía estar. Alejandro, notando la mirada contemplativa de Margarita, se acercó a ella, limpiándose las manos sucias de tierra con un trapo. «¿Estás bien, Margarita?», le preguntó con una sonrisa suave. Margarita lo miró,
sintiendo un calor extenderse en su pecho. Sí, Alejandro, estoy más que bien. Solo estaba pensando en cómo han cambiado las cosas, en cómo finalmente encontré lo que siempre había buscado. Alejandro se sentó a su lado, observando el jardín que habían creado juntos. Yo también he pensado mucho en eso. Pasamos por tanto, pero creo que todo nos trajo hasta aquí, a este momento. Margarita asintió, sintiendo profundamente las palabras de él. Sabes, Alejandro, durante mucho tiempo me pregunté qué era realmente importante. Pensaba que la seguridad material era lo que más necesitaba, pero ahora veo que el verdadero hogar no está hecho de paredes, sino de las personas que están dentro de ellas. Alejandro sonrió, tomando la mano de Margarita. Y tú has construido un hogar increíble, Margarita. Un hogar que no es solo un lugar físico, sino un sentimiento, un lazo que nos une de una manera que nunca imaginé posible. Margarita lo miró, sus ojos brillando de emoción. Lo construimos juntos, Alejandro. Y estoy agradecida por cada momento, incluso los más difíciles, porque nos trajeron hasta aquí. María, dándose cuenta de que sus padres estaban juntos, corrió hacia ellos, sosteniendo una flor que acababa de plantar. «Miren, lo hice para ustedes», exclamó con una sonrisa orgullosa en su rostro. Margarita tomó la flor de las manos de María, sintiendo el suave perfume y mirando a su hija con ternura. «Es hermosa, mi querida, igual que tú». Alejandro envolvió a ambas en un abrazo, sintiendo que eso era el verdadero significado de la familia. No importaba lo que el futuro les deparara, sabía que, con Margarita y María a su lado, podrían superar cualquier cosa. La verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el amor que compartían. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Margarita, Alejandro y María se sentaron juntos en el jardín, mirando hacia el horizonte. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión y cariño. Sabían que el pasado había sido difícil, pero ahora estaban listos para un futuro brillante y lleno de esperanza. Y así, el verdadero hogar finalmente se encontró, no en un lugar, sino en el amor y la unión que los mantenía juntos, listos para cualquier desafío y más fuertes que nunca. El viaje de Margarita, Alejandro y María había llegado a su fin, pero el comienzo de una nueva vida apenas estaba comenzando.